Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Buenas noches, bienvenidos una vez más al noticiero Alma Visión. Tenemos una alerta muy importante para todos los habitantes alrededor de la ciudad de Hope. Ha habido una tempestad en el mar, los vientos han destruido naves. Tenemos más sobre esta historia a continuación con la siguiente reportera, Viridiana. Sí, gracias, Alma. Esta es la información del momento. Una nave que iba en camino a Atlantis tiró a un hombre al mar. Fue identificado como Jonás. Estaba huyendo de la presencia de Dios. Entonces le echaron al mar y el mar se aquietó. Hasta el momento se ignora el paradero de Jonás. Bienvenidos una vez más. En otras noticias, Jonás, el hombre que había sido arrojado de la barca para salvar la vida de los otros tripulantes, ha sido encontrado tirado a la orilla de la playa. Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. He visto el pueblo de Nínive que se ha arrepentido de sus malos caminos. Yo los perdonaré y no destruiré esta ciudad.
Pues creo que ya, ¿verdad? Aprendemos más cuando a veces vemos y a la vez escuchamos, ¿verdad? Es como los niños aprenden más cuando ven y escuchan, ¿verdad? Y ya ahorita ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Del llamado que tenía Jonás. Pero eso es lo que yo quería hablar con ustedes. Dice, yo le puse a esto, decía, no tengas temor, Dios ha preparado el camino. Pero en realidad, escudriñando, quería saber si en realidad Jonás que si pueden apuntar de la prédica de hoy para el viernes. Amén. Seguimos. Quería de que a nosotros analizáramos, ¿verdad? Lo que Dios ha hablado a nuestras vidas y que en ocasiones hemos tenido temor o en ocasiones no hemos querido hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, analizando ahorita este poquito lo que ellos hicieron en escena, quisiera que volviéramos a la lectura de Jonás y volviéramos a leer conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, si pueden levantarse, por favor, y abrir sus Biblias en Jonás, en el versículo 1, por favor. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Israel, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mi pregunta es si Jonás en realidad conocería, pueden sentarse, la capacidad y la soberanía de Dios. Porque si analizamos la palabra de Dios, podemos ir en Salmos 139, 7, 13. Dice, ¿y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrieran, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios conocía a Jonás, pero yo pienso que Dios estaba preparando a Jonás para que conociera aún más su gloria, ¿verdad? Entonces dice, Jonás se olvidó de quién lo había formado y quién era el que le estaba hablando. Dios no le estaba preguntando a Jonás. Dios ya había tenido un propósito para Jonás y le había dado un mandato a Jonás. Y si Dios le había dado ese mandato a Jonás es porque Dios ya había preparado para que Jonás fuera ahí, ¿verdad? Como muchas veces Dios nos ha mandado a nosotros y nosotros nos hemos detenido por diferentes circunstancias. Eso ya es cada quien o personalmente analizándonos, porque esta vida es para que de Jonás es para que nosotros nos analizamos. La palabra de Dios nos la dejó para que analizáramos lo que es bien para nuestra vida, pero también en los personajes de la Biblia han cometido faltas, de las cuales nosotros no debemos de seguir porque vemos las consecuencias. Amén. Jonás decidió y siguió su rumbo. ¿Sí vieron, verdad? Que agarró para el otro lado, sin saber las consecuencias. Pero Dios es Dios. Y él también sabía su rumbo. Él no iba a cambiar de opinión. Quien tenía que cambiar de opinión era Jonás, mas no Dios, porque Dios tenía un propósito con el envío de Jonás. Él sabía lo que se iba a hacer con esa ida de Jonás hacia la predicación, y era un propósito de salvación,
un propósito de salvar vidas, no nomás era un viaje porque sí. Dice, y Jonás desobedeció y vinieron consecuencias a Jonás. Podemos leer en donde comienza la tempestad. En el número 4, versículo 4, capítulo 1, versículo 4, perdón. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Si vieron la nave ahí ¿verdad? En la pantalla. Si dice gran tormenta, es que era gran tormenta, no era cualquier cosa. Pero acuérdense que detrás de eso estaba un gran Dios. Amén. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, pero no pasaba nada. ¿Por qué no pasaba nada? Porque el verdadero Dios era el Dios de Jonás, no era el Dios de los que estaban en la nave, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros. ¿No han venido con ustedes personas de afuera y aún todavía no reconocen en su totalidad a Dios y vienen a nosotros y dicen, ora por mí, ora a tu Dios por mí? ¿No han venido aquí a decir, oye, en tu iglesia no oras por mí? Y nosotros sabemos que tenemos autoridad en eso, o sea, Dios nos ha dado ese beneficio. Pero si se fijan, Jonás no clamaba. Jonás seguía en su voluntad que él había escogido, ¿verdad? En el versículo 8, después de la tempestad y todo eso, ellos confrontaron a Jonás. Y a mí se me hace bien bonito esto, porque aún cuando vienen y nos preguntan, ora a tu Dios, ahí es donde a veces nos recuerdan a nosotros la capacidad del Dios que tenemos, porque a veces se nos olvida. Y cuando alguien viene y te dice, ora a tu Dios, tú dices, ok, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida. Y en el versículo 8 dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, decláranos. ¿Cuántos problemas no han venido a nosotros? ¿Cuántas circunstancias así del tamaño de la tormenta que vieron aquí atrás? Y aún más. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dicho? Que declaremos la palabra, que declaremos quiénes somos, no lo que pensamos o lo que sentimos, sino que a la situación le declaremos quiénes somos y le declaremos quién es nuestro Dios. Y él le dicen, ¿qué oficio tienes? Nosotros sabemos el oficio que tenemos, ¿verdad? No más que a veces también se nos olvida, como Jonás. Sabemos que nuestro oficio es predicar la palabra. Nuestro oficio es que somos portadores de la gloria de Dios, ¿verdad? Llevar vida donde hay muerte, ¿verdad? Llevar sanidad donde hay enfermedad, llevar luz donde hay ceguera. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro oficio. Dice, ¿y de dónde vienes? Confrontándole los otros, dice, ¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y ahí ya lo obligan a declarar a Jonás. ¿Cuántas veces las circunstancias no nos obligan a declarar? Porque se nos olvida. Y dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahí les estaba describiendo la magnitud y la soberanía de su Dios. Pero mi pregunta era, si sabía que era Dios del cielo y de la tierra y del mar, como a veces nosotros sabemos que es Dios de cielo, tierra y mar, porque a veces dudamos. Pero sigamos leyendo para descubrir cuál era lo que Jonás lo había llevado a eso, ¿verdad? Dice, en el 1:14, si ven, dice, Jonás nunca clamó, siguió en lo mismo, no clamaba. Pero los marineros, fíjense, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ellos ya estaban reconociendo a Dios, ¿verdad? Y decían, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos sabían que Dios tenía el poder, ¿verdad? Y yo digo, ¿y Jonás por qué seguía en lo mismo?
Ese ha sido siempre, cuando empecé a escudriñar eso, yo decía, ¿por qué Jonás seguía en lo mismo? Igual como a veces nosotros. ¿Por qué a veces seguimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo? Amén. Y digo, ¿será porque no nos detenemos a escudriñarnos y a ver nuestras actitudes? Porque Jonás declaraba una cosa, dijo, soy hebreo y temo a Jehová. Pero no estaba actuando como si temiera a Jehová, porque se había ido al otro lado de lo que Jehová le había dicho. Amén. Y dice, si podemos ver lo que los marineros declararon en Salmos 115, 3, 8. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de sus manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no ven. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienes, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Pero ahora nosotros no confiamos en eso, ¿verdad que no? Dios de ahí nos sacó. Dios nos sacó a alguien que sí nos habla y a alguien que sí es Dios, que es el Dios de cielo y tierra. De ahí nos sacó Dios. Y como vieron, aventaron a Jonás a la mar. Pero, ¿se acuerdan que les dije? Dios todo lo tiene preparado, Él ya tenía el camino. Así como ya Dios sabía el camino a Jope y el camino a Nínive, Él ya sabía lo que Jonás. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que Jonás iba a hacer o no iba a hacer? Si Dios es omnisciente, Él ya sabía lo que Jonás, pero Dios no desiste de de su propósito, porque Él es Dios. Pero Jehová, en el versículo 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Se fijan en todo como mostrando su gloria? Gran tormenta, gran pez, todo en gran manera, todo especificando, o sea, no era cualquier cosa, era fuera del entendimiento humano, era grandeza de Dios. Y ahí es donde ya vieron, se lo tragó el pez y estuvo ahí. Y ahí cuando ya estaba en el vientre del pez, entonces ahí fue cuando oró. Si se fijan en el 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó y mi voz oíste. Pero todo lo que transcurrió para que Jonás orara, ¿sí se fijaron? Desde que salió la tormenta, lo confrontaron, todos los capítulos que pasó, hasta que ya estaba en el vientre del pez, es cuando oró, se recordó el camino el cual tendríamos que llegar a Jehová, y era clamando a Él, porque Él es Dios, era Dios, no Jonás. La voluntad era de Dios, mas no era de Jonás, ¿verdad? Dice, ¿cuántas veces en vez de orar confiamos más en lo que nos dicen o en nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas veces no preguntamos, ¿y tú qué piensas de Dios? ¿O tú qué piensas que Dios puede hacer? ¿O tú qué piensas? En vez de ir directamente con Dios y decir, oh Señor, ¿tú qué crees? Declárame tu voluntad. Declárame lo que debo hacer. Porque es un Dios personal. Nos lo han dicho varias veces, es un Dios personal. Y Dios me va a hablar a mí de la manera que Él me tenga que hablar, y le va a hablar a cada uno de ustedes de la manera que le tenga que hablar. Y todos los que estamos aquí fuimos sacados de la mayoría, yo pienso, de la idolatría, en donde, como dijo, no oía, no hablaba, no decía, no nada. Yo vengo de ahí y duré por mucho tiempo huérfana, porque no oía su voz.
pero me trajo a un mejor lugar. Y ahora puedo oír su voz. Puedo oír su voz. Yo creo que ustedes pueden oír su voz. Si estamos aquí es porque podemos oír su voz. No estamos aquí nomás porque sí. Nomás mi pregunta es que escudriñemos nuestro corazón, así como Dios estaba permitiéndole a Jonás que se diera cuenta de lo que había en su corazón, ¿verdad? Y si pueden ver, Jonás, cuando oró, Dios lo escuchó y lo aventó a la orilla, el pez lo vomitó y Jonás estaba listo, porque Jonás se había arrepentido. Jonás se había arrepentido. Y fíjense algo, ¿qué era lo que Dios le había mandado a Jonás a decirle a Nínive? ¿No era que se arrepintieran? Si se fijan, Jonás estaba pasando por el mismo proceso que los de Nínive, no se estaba dando cuenta. Y él no quería ir a declararles a Nínive. Y él, la misericordia de Dios estaba en continuo y en continuo y en continuo sobre Jonás. Y era lo que Dios quería dar a Nínive, la misericordia. Porque Dios no quería darles lo que se merecían, ¿verdad? Él quería que ellos se arrepintieran. Y cuando Dios estuvo en la ballena, dice que ahí duró 3 días. Y dice que Jonás necesitaba 3 días para recorrer la tierra de Nínive predicando. Si se fijan, Dios estaba preparando a Jonás. La gloria era de Dios, no era de Jonás. En todo tiempo la gloria fue de Dios, el camino fue de Dios, el propósito fue de Dios, la voluntad fue de Dios. Jonás no era más que igual que nosotros, cualquier instrumento. Hizo lo que él tenía que hacer. Dios no se detuvo, ni lo detuvo Jonás. ¿Cuántas veces nosotros Dios no nos ha desechado? Él no nos ha desechado porque aún estamos aquí. Y yo soy una de las que he fallado a Dios. Pero Dios ha tenido misericordia de mí y me ha permitido arrepentirme y seguir su camino, como dijo Mercedes. La misericordia de Dios no termina, dice, pero siempre y cuando en nuestro corazón siga el arrepentimiento y nuestro corazón busque la plenitud de Dios. Amén. Dios ve todo eso. Entonces dice una cosa bien importante fue que Jehová, cuando Jonás les predicó la palabra, ellos hicieron frutos dignos de arrepentimiento. Ellos no dijeron nos arrepentimos, pero no más. Ellos hicieron varias cosas, ayunaron, se vistieron de silicio y todo eso, hicieron frutos, porque en el corazón había arrepentimiento. Y Dios fue lo que vio, no vio lo que hablaron. Él vio lo que salió del corazón y entonces Dios detuvo la maldad. Pero fíjense cómo Dios sigue tratando. Ahí había acabado con Nínive, pero Dios seguía tratando con Jonás. No, qué curioso. Los Nínive ya se habían arrepentido, pero Jonás seguía con sus cosas, porque si se fijan más adelante, dice, en Jonás entendió la misericordia para él, porque lo vomitó el pez, le dio la oportunidad. Pero Jonás no entendió la misericordia de Dios hacia los demás. No la entendió. Él recibió el beneficio de Dios, pero no entendía por qué Dios quería salvar a los que él ya había juzgado en su corazón. Si se fijan, dicen que Nínive era la ciudad más sanguinaria de ese tiempo. Más sanguinaria. Pero a Jonás se le olvidó que Dios levanta los muertos, que Él da vida donde hay muerte. Se le olvidó la capacidad de Dios a Jonás. Él recibió el beneficio, pero no le gustó que le diera el beneficio a los demás. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Muchas veces nosotros juzgamos sin saber cuál es el propósito de Dios con la vida de los demás. Nosotros recibimos el beneficio, Dios me perdona a mí, yo me arrepiento y todo, pero no les enseñamos el camino a los demás. No les enseñamos el camino del arrepentimiento, no les enseñamos el camino de la bendición, ¿verdad? Entonces eso a mí me ministró mucho, porque cuando yo recibí a Jesucristo, mi querer en mi corazón era una mejor vida para mí, y Dios me la dio.
Pero ahora mi deseo es que todos tengan mejor vida igual que yo. No que yo me quede en la vida disfrutando y que los demás se pierdan. Y ese es el corazón de Dios. En realidad ni siquiera es mi corazón. En realidad es la voluntad de Dios poniéndola en mi corazón, porque no nos podemos gloriar, ¿verdad?, en nosotros. Ya voy a terminar, hermanos. Jonás se enojó porque Dios había tenido misericordia de Nínive. ¿Cuántas veces nosotros no nos enojamos cuando vemos que Dios bendice a alguien? Y decimos, ¿por qué está ese ahí? Si yo lo vi. Y endurecemos nuestro corazón y dejamos juicio y cosas semejantes. Abrimos puertas y no vemos todo lo que se está metiendo en nuestro corazón. Y sin embargo Dios perdona porque Él es Dios. Él dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Eso no nos va a preguntar a nosotros para tener misericordia de nadie, como no le preguntó a nadie para tener misericordia de mí. Él día con día ha seguido su propósito conmigo. Él me sacó de la idolatría, me sacó de mis familias, me sacó de entre mis gentes, y fue una convicción que puso aquí. Pero Él lo hizo, no yo, porque si yo me pregunto cómo lo hice, no podría, porque eran mis padres, mis hermanos, toda una vida solamente Él podría hacerlo. Como solamente Él hizo que la ballena se tragara a Jonás, como solamente Él hizo que la ballena lo vomitara. Esas son cosas solamente que Dios hace. Pero como dijo Mercedes, en la disposición del corazón. Y siempre buscando la presencia de Dios, que no se nos olvide quién es Dios. Y si se nos está olvidando, para eso tenemos las escrituras y tenemos la oración y tenemos la congregación aquí donde nos juntamos y tenemos a los hermanos que nos predican y tenemos un montón de cosas que todo el tiempo nos está recordando quién es Dios, quién es Dios, quién es Dios, quién es Dios, todo el tiempo. Y esos son los conductos que nosotros debemos de utilizar, los que nos hablen de la gloria de Dios, no los que vengan a minimizar la gloria de Dios, no los que nos quieran volver a llevar a la esclavitud donde estábamos, no los que vengan y digan, tu Dios no puede, no, ¿cómo va a ser? Eso no, eso ya lo pasamos, eso ya se quedó atrás. Ahorita, como dijo Mercedes, vamos de gloria en gloria, en gloria en gloria. El predicador que vino dijo, no se junte con los que no ven las cosas positivas, pero en realidad en Dios todo es ganancia. Yo lo vi así, Él lo dice porque sabe que Dios todo lo que hace lo hace bueno. Entonces no podemos ver las cosas para atrás, sino ver las cosas porque está pensando en Dios, no en nosotros mismos. Está pensando en la capacidad de Dios, por eso es que predica de esa manera. Por eso es que dice, para allá, de gloria en gloria, porque sabe al Dios que le está sirviendo, ¿verdad? Dice, Dios vio algo que Jonás no había visto. Si se fijan en 4:11, ya vamos terminando, hermano. Dice, fíjense el corazón de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque Él no tiene mi corazón. Pero sin embargo le doy gracias a Dios porque Él quiere cambiar mi corazón. De eso sí estoy eternamente agradecida, ¿verdad? Y dice, en el 11 dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir, hermanos. No sabían discernir. No sabían. No había llegado la palabra de Dios porque dice, no sabían discernir. Aquí lo dice Dios. Igual como cuando yo no sabía discernir. Yo seguía la corriente. Dicen, luego no, dicen. ¿Quién pasó por eso? Yo creo que la mayoría de nosotros. Pero ahora no es dicen, no. Ya tenemos un camino. Un solo camino. Es a través de Jesucristo Jesús. Y con Él todo. Y me hace bien bonito aquí porque digo, Señor, a cada uno de nosotros nos ha mandado a que le prediquemos a personas, como dice aquí, que no saben discernir, que no saben distinguir entre el bien y el mal.
Y para eso, para poder discernir, necesitan conocer lo que es el bien, que es a través de la palabra de Dios, para entonces poder distinguir qué es lo que ellos van a escoger, ¿verdad? Y eso es la función que nosotros tenemos. Pero no sé yo ustedes, hermanos, pero esa era con lo que yo llegué a esta iglesia, ¿verdad? Yo quería todo y lo sigo queriendo, ¿ok? Yo lo quería todo, pero en el camino me encontré tormentas, me encontré barcos, me encontré ballenas. Mire que sí me encontré ballenas, de verdad. Yo creo que ustedes también se encontraron, se han encontrado, ¿sí o no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Porque ¿qué dice Jesús? Más confiar. Yo he vencido. ¿Eh? Entonces, eso es lo que a mí me ministró mucho. Yo dije, nunca me había tocado pararme aquí. Y me trajo la de Jonás. Dije, algo Dios me está queriendo hablar, ¿verdad? Porque dice que primero Dios le ministra al que está aquí y le hace entender, para que una vez que lo entiende pueda enseñarle a los demás. Entonces yo dije, Señor, sí, perdóname. Y yo les voy a decir algo, hace un año en mi pueblo se desató cosas bien fuertísimas, suicidios, abusos. Y yo dije, me pasó lo que Jonás. Y yo dije, Señor, esto es mucho. Y yo me miraba así como decir, ¿y ahora yo qué hago? Pero lo tomé personal, ¿ve? Como Jonás. ¿Y ahora yo qué hago? Me olvidé por un instante. Cuando uno ve todo eso, yo dije, ¿cómo voy a ministrar a tantos jóvenes suicidándose? Y tantos abusos y todo. Y me dolía en mi corazón. Y me dolía, pero yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Pero Dios me dejó pasar por un proceso. Y en ese proceso yo creo que Dios me estuvo preparando para que no temiera, para que confiara que para eso me había llamado, que para eso había estado cuántos años aquí, oyendo palabra, conociendo a Dios, glorificando su nombre, exaltándolo, para que luego cuando tuviera que irme a enfrentar, no se me olvidara lo que yo había aprendido aquí. Aquí es fácil, como dice el pastor. Aquí es fácil porque somos un ejército. Cuando uno no está prendido, el otro lo prende, y cuando el otro se le olvida, el otro se lo recuerda, y así, es fácil. Es más fácil, pero allá, pero nosotros, a eso me llevó algo bien bonito, a lo que dijo Mercedes. En México yo corría a un cuarto, me encerraba. Y decía, tú Señor, porque era en cuanto yo salía a la puerta de mi casa, oía todas esas cosas. Y lo que yo hacía era, corría para atrás y yo decía, Señor, y oraba, y Dios me respondía y me decía, nomás confía, no temas, confía y no calles. Le doy gracias a Dios porque ya ha estado yendo, el hermano Ignacio me dijo que ya han estado yendo a Tlacuitapa a ministrar más cristianos, ¿verdad? Entonces yo le pido a Dios, ¿verdad? Que me ayude cada día más para poder ir a llevar esto, o sea, que lo que Él me iluminó a mí y lo que Él me bendijo a mí, yo lo pueda llevar a alguien más. Hermanos, Él me enseñó a gozarme en su presencia. Él me permitió gozarme, hermanos. Cuando ustedes me ven danzar, hermanos, yo no movía ni un pie, se me engarrotaban. En serio. Cuando yo dancé mi primer vals en los 15 años con mi papá, y mi papá igual, y los dos parados en medio de la pista, y decía mi papá, ¿y ahora qué hacemos? Le dije, no sé. Y decía él, se me engarrotó el pie. Le dije, ¿cuál lado? Y decía él, el derecho. Dije, pues yo tengo el izquierdo. Dije, ¿ahora cómo? Ahí nos quedamos, hermanos. Ahora ustedes me ven danzar. Mi mejor ofrenda a Dios fue eso. Como no pude danzar con mi papá de la tierra, ahora Dios me bendijo danzar aquí. Cuando yo pasé de aquí a aquí, esa era mi mejor ofrenda porque era lo que más me costaba.
Era lo que más me costaba. Alabar, en mi vida canté. Laura puede dar testimonio que yo decía, ustedes sí cantan, canten, porque me gustaba oírlos, pero a la vez que yo quería, no podía, y le doy gloria a Dios, porque quizá Dios no quería que cantara eso. Pero ahora, hermanos, yo grito, yo canto, porque ahora yo tengo un propósito bueno. O sea, ahora sí yo ya sé para quién lo hago, hermanos. Por eso si me ven, a veces cuando que oigo comentarios y todo eso, yo digo, si supieran que fue mi mejor ofrenda. O sea, que Dios me desangarrotó los pies, que Dios me quitó el temor del corazón, que Dios me quitó pastillas antidepresivas, que Dios me quitó ídolos, que Dios me quitó. ¿Usted cree que no es motivo para gozarse uno? Es motivo para gozarse. Y como me ven aquí en mi casa yo hago mis canciones, en mi casa a veces estoy lavando los platos y oigo y siento el Espíritu Santo y dije, vamos a danzar, Señor. Y dejo lo que estoy haciendo y danzo, y cuando danzo, Él me revela. Porque estoy libre, estoy dispuesta. Cuando me dispongo, Él me revela. Entonces eso es lo que yo quería exhortarles. Somos una iglesia. Yo cuando yo llegué aquí, yo dije, qué bonita familia, Señor. De verdad. Son 2 hermanos nomás y yo somos 3. Y cuando yo llegué, yo decía, ¿por qué yo no tuve más hermanos? Yo era una de mis cosas, ¿por qué yo no tuve más hermanos? Y Dios me enseñó lo que era una familia y me enseñó a pelear por la familia. Yo peleaba por mi papá. El que hablara mal de mi papá, ahí se las iban a tener que ver conmigo. O si alguien tocaba a mi hermana, ahí tenían que vérselas porque era mi familia. Y ese mismo dijo, lo que te enseñé allá es lo mismo aquí, aún más, porque ahora somos en Cristo. Y ahí se quita caracteres, pensares, opiniones. Eso a Dios no le interesa. La sangre de Él es sobre todo eso. Es suficiente para cubrir todo eso. Es más que suficiente. Y le doy gracias a Dios por eso, y que, como dijo Mercedes, que nos unamos cada día más. Que yo le digo a Karen, yo veo puros líderes en la iglesia, de verdad. De verdad, yo veo puros líderes, o sea, yo veo pura gente preparada. Yo no nomás veo la bendición para mí. Yo no nomás estoy diciendo, a mí me va a usar, yo voy a hacer, yo voy al otro. No, en el camino voy viendo a los demás y digo, Señor, mira, úsalo desde el más chiquito hasta el más grande. Y Dios me ha enseñado a ver cualidades. Dios me ha enseñado a ver a lo profundo. O sea, Dios me ha enseñado a decir, no mires por fuera, que por fuera cualquiera, pero por dentro el único que puede mirar Dios, y cuando Dios lo revela, Dios lo revela. Amén. Entonces le doy gracias a Dios por esta oportunidad, y que Dios me lo siga bendiciendo, y ojalá pues les haya sido de bendición. Amén.